Buenas tardes a todos. Damos inicio a la segunda jornada de este ciclo de Cine más Diversidad. Quien les habla, Leisa Ferrari, juntamente con mis compañeras María Esperanza Marín y Daniela Molaro Montero. Somos alumnas del tercer año de la Tecnicatura en Administración y Gestión de Políticas Culturales del IFTS número 28. Este ciclo de cine que hoy nos convoca es el proyecto final de la carrera. Corresponde a la materia Prácticas 3, a cargo del docente, compañero y facilitador del mismo, Lisandro Ursi. Este ciclo fue desarrollado de manera colectiva y realizado con el apoyo del IFTS número 28 a cargo del director Carlos Ruiz y la Secretaría de Cultura de UTE a cargo de Carlos Guerrero. El ciclo de Cine más Diversidad se enmarca en el mes del orgullo, con el objetivo de reflexionar sobre la exclusión que históricamente ha sufrido el colectivo LGBTIQ+ en las instituciones. Nos hemos centrado en el ámbito educativo y de la militancia. En esta jornada que hoy nos convoca, proyectaremos el documental Mocha del director Francisco Quiñones. Finalizada la proyección del documental, los invitamos a todo el público presente a compartir la mesa de diálogo y reflexión programada para el día de hoy, con la participación del director del documental, Francisco Quiñones, presidente de la Asociación Civil Mochacelis y director del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis, primer proyecto de inclusión laboral y terminalidad educativa del mundo para personas travestis y trans. Además nos acompañarán Virginia Silveira. Ella integró la primera promoción del bachillerato y es la primera abanderada trans de Latinoamérica y del mundo. Docente de metodología de la investigación en el Bachi, estudiante de Derecho y empleada del Ministerio Público Fiscal y actual miembro de la Asociación Mochacelis. También nos acompañará Viviana González, activista por los derechos trans, actriz, entrenadora de artes marciales, ex luchadora profesional y expresidenta del Centro de Estudiantes del Bachillerato Mochacelis y actual miembro de la Asociación Mochacelis. Mariana Spagnolo, representante del Instituto contra la Discriminación y parte del equipo de comunicación y de capacitaciones de la Defensoría LGTB de la Defensoría del Pueblo de Cabo. Como moderadora contaremos con la presencia de la secretaria de Género y Diversidad de la CTA, Patricia Blanco. Hola a todos, a todas, a todes. Para mí es como estar en casa esta reunión. Compartimos con las copas la historia de lucha. Nos hemos ido acompañando a lo largo de la vida. Y como docente, yo soy docente de arte, soy docente, ahora jubilada, pero de una escuela, de un CBO, que son escuelas para pibes secundarios con dificultades de aprendizaje, esos también que son marginados de la sociedad, esos que la escuela media común no los registraba, pibes que tenían algún tipo de dificultad, la escuela los expulsaba, porque la escuela media fue el lugar para seleccionar al personal calificado. Nace así la escuela media para el personal calificado que necesitaban el poder. Y bueno, me parece que en la ciudad somos parte de proyectos de inclusión, de construcción de sujetos de derecho, como el CBO, como el Mocha. A mí me emociona la película que vimos, ya la había visto, me emociona. No sé de qué vamos a hablar, porque a mí verlos es como verlos en tantas fiestas, en tantas reuniones, en las marchas, pero lo primero que quiero decir es que qué trabajo que hicieron, loco, qué trabajo de orgullo para todos. Aplaudan porque se lo merecen. El Mocha es una experiencia extraordinaria, digamos, porque construir, darle lugar a estas formas y constituirlos como sujetos de derecho, wow, qué trabajo, qué paciencia, qué empuje, cuánta lucha que hay, porque no fueron todos festejos los que tuvieron. Y no sé, como para pasarla a Fran un poco, ellos cuentan acá un poco de cómo nace. El Mocha el Mocha creció, el Mocha no es mayor de edad, pero ya es casi un adulto, en la calle, tiene su lugar. Bueno, ¿ahora qué? ¿Con qué seguimos con el Mocha? ¿Cómo hacemos crecer el Mocha fuera del Mocha?
Bueno, en principio muchísimas gracias por la invitación y por mantener esta película viva y que sea la posibilidad de que todo el mundo pueda ver cómo comenzamos con el bachillerato Travesti Trans Mochacelis, que hoy ya no solo es un bachillerato, sino que es una asociación civil que tiene adentro el bachillerato como uno de sus programas, así como también está el programa de empleo trans, de alfabetización digital, de formación para el trabajo, la Escuela Popular de Géneros y Diversidad, la Biblioteca Lorna Berkins, el Teje Solidario. Bueno, son un montón de programas que se abrieron a partir de pensar ya a la escuela no solamente dentro de las cuatro paredes del aula, sino trascendiendo esos espacios y tratando de eliminar las barreras que permiten que la población pueda acceder a los derechos básicos, teniendo como eje central la educación. Y la educación en un doble sentido, no solamente pensando en que quienes están faltas o faltos de educación son las personas trans, sino que la sociedad en general no tiene esta perspectiva de género y diversidad. No hay en las universidades carreras obligatorias, sino que son optativas, entonces nos encontramos con médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que si tuvieron la posibilidad de tener una carrera dentro de la carrera una materia optativa, tendrán idea en el momento de atender a una persona trans en un hospital, cómo tiene que ser ese trato, y quienes no tuvieron esa oportunidad nos encontramos bueno, con un montón de situaciones. No sé si Vivi después contará, pero hace muy poquito le pasó a ella en primera persona cuando un médico la maltrató directamente, ¿no? Y estando en riesgo. Entonces eso pasa cotidianamente con profesionales que no tienen esa perspectiva de género y diversidad. Por eso esa discusión con las universidades la tenemos que llevar adelante para de alguna manera eliminar el extractivismo académico, porque todo el mundo hace tesis, hace digamos, estudios, pero después la población queda en ese mismo lugar y quienes avanzan en sus carreras y reciben premios son las personas que están dentro de la universidad y las personas trans no están pudiendo llegar a esos espacios. Por eso hace muy poquito, el fin de semana, hicimos el Encuentro Federal de Educación Travesti Trans, pensando en más de 20 espacios educativos que están tomando la experiencia de Mochacelis para replicarla en las provincias, pero también vinieron de Paraguay, de Chile, de Brasil, de Uruguay, bueno, de un montón de países que también toman la experiencia para poder replicarla y a partir de ella poder incidir también en las políticas públicas, porque otros países no tienen ley de identidad de género, no tienen ley de cupo laboral, no están ni siquiera trabajando ni pensando en las vejeces, porque sigue teniendo el promedio de vida de 35 años en todo el territorio. Entonces, si bien ahora estamos discutiendo una ley de reparación histórica para la población travesti trans que pudo sostener y superar ese promedio de vida de 35 años, lo que queremos pensar es que se puedan eliminar todas esas barreras y que se puedan acceder a los derechos básicos. Luana siempre decía que la democracia llegó en el 83 para un montón de personas, para la población travesti trans recién en el 2012 el Estado cambia la mirada hacia la población travesti trans, ¿no? Con una ley de identidad de género, pero previo a ello hay un montón de compañeras que dejaron su vida tratando de eliminar los edictos policiales, que en algunos casos se pudieron eliminar esos edictos, pero las prácticas en muchas provincias continúan. Entonces el trabajo es cotidiano, es diario, y hablo de incluso cuando las compañeras y los compañeros no lograron quizás ver esos reflejos en sus vidas, en esas trayectorias vitales, pusieron el cuerpo en la calle para defender esa democracia, ¿no? Y que hoy en día la vemos amenazada mucho, ¿no? Digo, lo que está pasando en Brasil, lo que vemos en muchos países y expresiones acá mismo, que lo hemos escuchado hace muy poquito con los discursos de odio que intentaron hace un tiempo atrás poner en discusión leyes como la ley de identidad de género, ¿no? Digo, que hace que en un momento de profunda crisis se construyan enemigos y enemigas posibles como chivos expiatorios, quienes en el último tiempo han logrado construir, sostener y vivir en carne propia esos derechos, ¿no? Entonces eso se está poniendo en tela de juicio, escuchamos expresiones en los medios de comunicación, escuchamos a supuestos representantes del pueblo decir que la democracia está en duda, ¿no? Digo, lo escuchamos en los prime time de todos los canales de televisión. Entonces,
quiero decir que siempre, aun cuando no vivían los beneficios de esa democracia, las compañeras estuvieron ahí en el 2001, estuvieron ahí, y eso hay que poder reconocerlo. Por eso pensamos en ese reconocer y reparar, que es esa ley que tiene que reconocer que el Estado persiguió por identidad de género a través de los edictos policiales, capital federal, segundo H o segundo F, vestir las ropas del sexo opuesto. Hoy parece una locura, pero hasta hace 10 años atrás esto era una presencia estatal de persecución. El Estado sí estuvo presente, pero a través de la policía, de los edictos policiales y de la persecución de las identidades, y hoy se tiene que reparar. Entonces, la escuela se ha podido consolidar, está funcionando, está llena de actividades, pero se trasciende profundamente las aulas. Por eso todas esas actividades que se están haciendo en La Mocha y que hoy las compañeras egresadas del bachillerato que vuelven a la escuela como docentes, vuelven formando parte de la asociación civil, en la toma de decisiones y en los proyectos que se quieran alojar en La Mocha, lo abrimos para toda la sociedad y todas las organizaciones que quieran articular en modificar esta realidad de la población, que es el objetivo que en definitiva tuvimos siempre, que ese promedio de vida no sea el común para la población. No sé si podés contarnos qué significó para vos, para que todos te conozcan, tu paso por el Mocha y hasta dónde llegaste hoy, dónde estás, porque ha avanzado un montón. Así, decís, para contar un poquito. Bueno, yo soy Virginia Silveira, fue una de las primeras estudiantes de la escuela y una de las primeras estudiantes que se inscribió en la escuela. Muchas veces quise terminar la secundaria, nunca lo había podido hacer. Yo soy del norte y vivo acá en Buenos Aires desde que tengo 13 años. Toda mi vida había trabajado en prostitución, de los 13 hasta los 25 años, ¿no? Y cuando un día me encontré en una situación muy extraña en mi vida, que quería cambiar mi vida, me encontré en Facebook con que una activista travesti trans no binaria, Marlene Guayar, había subido un posteo de una famosa escuela. Y le escribí un mensaje y a partir de ahí mi vida empezó a dar vuelcos completamente distintos. Dejé de trabajar primero y arranqué la escuela con muchos miedos, pensando de que la educación que yo había, o las experiencias que yo había tenido en otros momentos se iban a replicar, ¿no? O sea, a favor mío eso no sucedió, sino que la escuela me empezó a abrazar de una manera totalmente distinta. Yo hacía muchos años que no me relacionaba con la sociedad, ¿no? Más que trabajar en la noche, era como vivía solo la noche y en el día no hacía otra cosa. Hasta con mis compañeras nos tomábamos taxis para ir a la escuela porque nosotras no viajábamos en subte, no viajábamos en colectivo, no caminábamos por las calles. Siempre la gente venía hacia nosotras, pero nosotras no íbamos a comprar ropa, a comprar zapatos, siempre nos traían al hotel donde nosotras vivíamos, ¿no? Y era como volver a reinsertarme en la sociedad y volver a pensarme desde un lado más amable con la sociedad, que la sociedad tenía una mirada más amable hacia mí. Fue que decidí volver a la educación, ¿no? La educación que había sido negada durante muchos años porque intenté estudiar hasta en colegios pagos y un montón de cosas aquí en Buenos Aires y siempre estaba el problema de a qué baño vas a ir, con quién te vas a juntar, qué vas a hacer, o pensar que yo iba a ir desnuda a estudiar, ¿no? El imaginario de todo el mundo era, si viene una travesti va a venir perdón por la palabra, pero va a venir en bolas, ¿no? Y siempre el prejuicio sobre nuestros cuerpos, ¿no? Cuando empecé la escuela conocí a Francisco y la idea esencial que tenía, la primera idea que tuve fue como, si yo como estudiante invito a mis compañeras van a empezar a venir.
Y primero fuimos 3, después 4, y siempre éramos las mismas, ¿no? Sí, y después empezaron a venir, y yo invitaba a mis compañeras mintiéndole para que vinieran a la escuela, ¿no? Vení que nos van a dar un subsidio, vas a dejar de trabajar y un montón de otras cosas, ¿no? Para que mis compañeras invitándola que vengan. La mayoría de las personas que invité con la idea del subsidio vinieron y terminaron el secundario conmigo, así que fue como un laburito de hormiga. Cuando estuve en el primer año de la escuela, bueno, mi vida cambió, fue dando vuelcos completamente distintos. Conseguí trabajo, empecé a trabajar en un restaurante y fue como, ¿qué voy a hacer? Nunca había tenido contacto con otras personas más que con mis docentes. Era reinsertarme en la sociedad nuevamente, ¿no? Como toda mi vida transcurría en la noche y nunca me había vuelto, no sé, a comprar algo o salir o relacionarme con otras personas, ¿no? Cuando empecé a relacionarme y a trabajar en ese lugar fue como pensarme desde otro lado, ¿no? Y fue increíble para mí. Luego empecé a trabajar en el Ministerio Público Fiscal, lugar que toda mi vida me condenaba yo fui presa muchas veces en mi vida, pero muchísimas veces, aquí con mi compañera también. Y bueno, trabajo en el Ministerio Público Fiscal, también pensando en una reforma judicial transfeminista y pensando en que la justicia no debe condenarnos, sino que debe ayudarnos para que podamos resolver nuestros problemas, ¿no? Y ahora empecé a dar clases hace 2 años en la escuela. Yo estudio abogacía y empecé a dar clases hace 2 años en la escuela, y creo que soy docente porque tengo la necesidad de devolverle a la escuela lo mucho que la escuela me dio, ¿no? Porque la escuela me dio una gran familia. Eso es lo que somos nosotros. Somos una gran familia que compartimos nuestras penas, nuestras alegrías, y la vivimos como tal. La asociación civil también vino a abrirnos muchas puertas y también muchos desafíos como organización, ¿no? Creo que fue como súper grato tener una asociación civil y ser parte también de ella, ¿no? Creo que tengo la necesidad de devolverle a la escuela mucho que la escuela me dio, porque la escuela me enseñó a conocer mis derechos, y eso creo que se lo tengo que devolver hasta con creces, porque yo no sabía nada, pero había perdido completamente el rumbo de mi vida, ¿no? En su momento. Y la escuela como que me volvió a encaminar. Agradezco mucho a la escuela y agradezco mucho que se pase la película en los distintos espacios, porque también creo que mostrarnos como escuela y mostrar toda la construcción de la escuela y el proceso que lleva la escuela adelante, y también que nos inviten a participar de estas conversaciones es súper importante, porque así como se pasa la película acá y como ustedes entienden lo que es la construcción del espacio, lo pueden replicar en sus casas, en sus familias y en otros lugares, ¿no? Así eso es súper importante. Muchas gracias. Liliana González, ella es militante por los derechos de las personas trans, está vinculada con el arte, pero también sos la fundadora, la creadora del Centro de Estudiantes de Mocha. Y la primera eso, presidenta electa. exacto. Y allá acá como sindicalista que soy también, a mí me parece que la parte de organizarnos es fundamental. ¿Y cómo lo haces? ¿Qué mirada tienen ustedes desde Mocha hacia adentro y desde Mocha hacia afuera? ¿Sí? ¿Cómo lo están viendo esto? ¿Cómo están articulando, por ejemplo, con los otros secundarios? Porque es un momento de muchos conflictos, y acá vienen
estos que están acá, que están queriendo cerrar su carrera, también es un momento de ver las dificultades que tenemos y unificar esas luchas, ¿no? Porque el problema de uno tiene que ser el problema de todos. ¿Cómo es el plan? Bueno, primero te voy a contar del Centro de Estudiantes, dado su momento. Yo en un momento te voy a contar lo que para mí, para nuestro colectivo, significa la educación. En mi caso, que es muy particular, no es muy diferente a lo de otras tantas y demás. Teniendo en cuenta que tengo 52 años y yo viví el antes y el después de la democracia, el antes y el después de los delitos policiales y el antes y el después de la ley de identidad. Y todos esos cambios, en esos cambios hubo personas que no lograron ver los cambios, no llegaron, y yo soy una de esas personas que sobrevivió a toda esa violencia que existió para nuestras identidades. Y el llegar a la mocha para mí fue el volver a recuperar las ganas de vivir. Si me permitís, te cuento esta parte y después voy a contestar tu pregunta. Les voy a resumir una vida de 52 años, la voy a abreviar, juro, pero se lo voy a contar de manera cronológica. Cuando me empecé a relacionar con las letras, yo tenía entre 7 y 8 años y escribía poesías. La poesía que escribía era para regalárselas a mi mamá. De alguna manera intentaba devolverle el amor que mi papá no le supo dar. Veníamos de tener un papá violento, alcohólico, que nos golpeaba muchísimo a mi madre, a mi hermana y a mí, hasta despertarnos al día siguiente en charcos de sangre. Por esos tiempos pensábamos que la violencia que él ejercía para con nosotras era por la cantidad de alcohol que él consumía. Al tiempo, después entendimos que no. Mi mamá nos llevó a vivir a mi hermana y a mí a una casa de madera con piso de tierra. En mi casa había muchas carencias de muchas cosas, pero lo que nos faltaba era amor en esa casa. Claramente yo estaba, cuando fui creciendo, me mandaron a hacer karate, porque se van a preguntar por qué soy karateca. Bueno, me mandaron a hacer karate, creo que de alguna manera mi mamá intentaba darme herramientas de defensa porque entendía que la vida tenía deparados golpes para mí que en algún momento iban a volver. Me mandaron a hacer karate, de alguna manera también a quitarme lo frágil, lo emocional que tenía, porque yo me relacionaba solamente con muñecos, no jugaba a la pelota como era esperable. Mi hermana jugaba a la pelota y ella era el sol y yo era la mujer maravilla. De alguna manera mi mamá entendió que algo no estaba del todo como todos esperaban. Por lo tanto me mandaron a hacer karate y yo sí estaba haciendo karate, pero para mí era como hacer danza. No me gustaba que me pegaran, por eso aprendí rápido a esquivar los golpes. Pero claro que a mí me gustaban más las letras, las poesías y las regalaba a mi mamá. Mi mamá decía, cuando seas grande vas a ser poeta. Yo no tenía sueño de ser poeta, realmente yo tenía sueño ya de muy chiquitita que iba a ser docente. Yo decía, no, yo voy a ser maestra. Nunca dije maestra, decía maestra de una escuela que yo ni siquiera conocía todavía. Cuando fui a la escuela yo seguía insistiendo que iba a ser maestra. Claro que por eso me apuntaba a la universidad. Toda criatura pobre tiene sueños que algún día para crecer iba a ser profesional. Esos son los sueños de la criatura, creo. En la escuela después aprendí a hacerle poemas a mis maestros y a mis maestras. Y si cuando seas grande vas a ser poeta. Ah, yo quería ser maestra, no quería ser poeta. No sabía ni qué era ser poeta. La cuestión es que yo tenía muchas cosas que quería contar y mi poesía generalmente dibujaba mundos de fantasía que no existía. Había un papá, había comida, no hacía frío, no teníamos hambre, teníamos una casa linda, había piso, había paredes. No era nada de lo que parecía la realidad. Pero claro, era lo que yo calcaba en las poesías. Cuando terminó la primaria, claramente yo cuando le conté a mi mamá que lo que me estaba pasando, que yo no era muy parecida a todos mis compañeritos. Pero era porque la palabra homosexual yo la escuché en la iglesia por primera vez. Me mandaron a catecismo a todas las niñas desde la primaria y ahí fue la primera vez que escuché la palabra homosexual. Yo no sabía ni qué significaba ser homosexual. Claro que la clase de educación sexual la estaba dando casualmente el cura. Había todo lo muy binario, claramente. Habían penes, habían vaginas, la relación de penetración, el embarazo. Y muchas veces tuve ganas de levantar la mano para preguntar dónde encajaban las personas como yo, porque hablaban de nenes y de nenas. Y en un momento, entre toda la parrafasada que el cura decía, que la pelotudez llegó a decir que los homosexuales eran castigados por Dios, que ese tipo de conductas Dios las castigaba porque eran pecados y que íbamos a ir al infierno. En mi casa, que eran todos recreyentes, imagínense que yo creía en Dios y su cielo y le tenía terror al diablo y a su infierno. Todos los días que venía del catecismo yo me ponía al lado de mi cama y juro que yo me ponía a rodillas a rezarle a Dios a ver si al otro día me gustaban las nenas, y por ahí me empezaron a gustar las nenas y de paso la pelota, pero así no se reían porque yo jugaba con topollillo. Yo tenía 2 muñecos topollillos que los llevaba hasta la escuela. Me decía maricón, puto, yo ni siquiera sabía lo que significaba eso. Pero claramente o yo aprendí a rezar mal o Dios estaba de vacaciones porque el otro día me levantaba más puto que el día anterior. O sea, nada cambiaba. Y entonces había algo que yo tenía que contar y entonces se lo conté a mi mamá. Le dije, porque tenía que remediar eso para no ir a parar el infierno. Y recuerdo que un día, con un chiquito que era maricón como yo, habíamos sincronizado el reloj para contarle a nuestra mamá que éramos putos.
Y entonces, mientras mi mamá planchaba en mi casa, yo bajé la cabeza y había notado la palabra homosexual porque para mis 7 años era difícil de recordarla. Y se lo dije como me salió. Bajé la cabeza y le dije, mamá, yo soy homosexual. Le cerré la mano y levanté la cabeza para que la plancha venga a revolver mi cabeza, pero eso no pasó. Yo sí pude ver que mi mamá se le caían lágrimas y planchaba sobre lo que estaba, se caía lágrimas y ella seguía planchando. Y yo le pregunté, ¿te enojaste por lo que te dije? No respondió. Yo le dije, mami, te sorprendí, y ella dijo, yo ya lo sabía. Yo esperaba que no me dijera eso porque supuestamente era algo que yo tenía muy escondido. Claro, era tan puto y tan marica que se notaba, era muy visible ante los ojos del mar, pero yo no sabía que eso se notaba. La cuestión es que mi mamá dijo, ¿qué querés que haga con eso? Le digo, yo no quiero que me llamen como un nene, yo no quiero tener calzoncillo, y yo me quiero poner la ropa que se pone Lili, me quiero poner bombacha como Lili. Yo tenía 7 años, y mi mamá dijo, ¿qué querés hacer con eso? Yo no quiero que me llamen Walter. Y no respondió. Le dije, yo me quise cortar el pito. Porque es verdad. Y ahí se alarmó. Le dije que me quise cortar con una gilet y con un cuchillo y que no lo terminé de hacer porque me sangró y me dolió. Se alarmó y me pidió que no lo vuelva a hacer. Quería que le mostrara cómo estaba lastimada. Se lo mostré y me dijo, bueno, no lo vuelvas a hacer. Si querés jugar a que sos... ¿Quién querés ser? Viviana, digo yo. Pero había una chica llamada Viviana en mi barrio que de repente todo quería ser amigo de ella, todo quería ser su novia, era muy simpática, muy linda, y yo decía, yo cuando sea grande quiero ser como ella. Y lo primero que tomé para mí fue el nombre. Dije, yo me quiero llamar Viviana. Bueno, yo te voy a llamar Vivi, dijo. Yo era la criatura más feliz del mundo. Era la marica más feliz del mundo porque todo me estaba permitiendo en casa. Pero claro que en mi casa yo jugaba a ser mi mamá, era modista y hacía ropitas y para mí, y yo estaba re feliz. Yo no sabía que existía la travesti, nunca en mi vida había visto un travesti. La cuestión es que yo jugaba dentro de casa, pero afuera había un mundo al cual yo quería pertenecer. La cuestión es que cuando mi mamá se dio cuenta que yo miraba hacia afuera y que allá había un mundo en el cual yo no pertenecía, un día se extendió la mano y me llevó a recorrer el barrio. La gente no se sorprendió, le decían, hola reina, hola Muñe, me decían, era muñeco, después me dicen Muñe. Decían, bueno, por fin la marica se asumió, por fin la mamá se dio cuenta que era puto el hijo y le puso pollera. La cuestión es que me fui a karate y le dije a mi profesor que mi mamá me dejaba ponerme brillo en el labio. Me dijo que no me pintara porque mis compañeros se iban a reír de mí. Yo le dije que si no me dejaban pintar los labios no iba a ir más. No sabía que era prohibido. Me dijo, bueno, vente como quieras. ¿Pero por qué? Porque yo ganaba todos los torneitos en categoría microbio y al club le significaba una medalla y que lleven a los chicos al equilibrio porque ahí entrenaban campeones. Pero yo ganaba, creo, porque me gustaba que me pegaran y que iba a rápido los golpes. Pero decirle a una marica, venite como quieras, como decirle traté la comparsa de Gualeguaychú encima, porque yo le ponía todo el brillo que podía para que se notara que yo era diferente a todo lo demás. A los torneos iba así y la gente pensaba, bueno, Lene es loco, se cree que ninja. No, era puto, pero yo no lo quería ver. La cuestión es que como yo era libre de ser que yo quería en casa, en el club, en el barrio, todo estaba bien, pero terminó la primaria. Yo me fui con mi documento a inscribirme al secundario, como lo hicieron todos mis compañeros, y todo entregaron un documentito, y yo me recuerdo que mi mamá me vistió de la ropa más bonita, me puso un poquito de perfume que tenía guardado en el placar, que lo guardaba para ella nada más, y yo me veía todo el pelo, tenía el pelo largo, y yo me había puesto muy bonita para caerle bien a los profesores. Y yo llegué con mi documento, y la persona que me recibió, que era una mujer, lamentablemente tengo que decirlo, agarró mi documento y me dijo, ¿de qué es este documento? Mío, dije, y me dijo, pero, ¿cómo te llamas vos? Yo me llamo Vivi, le dije, porque claro, yo pensé que me llamaba Vivi. Y me dijo, ¿qué no dice lo mismo? Yo le digo, bueno, pero mi mamá dice que ahora me puedo llamar Vivi. Mi mamá me tenía que haber anticipado esta parte. Había que se pasó por alto. Y me dijo, pero vos sos una nena. Yo soy Vivi, le dije. Y haciendo cómplice a las personas que estaban en el espacio, le dijo, escuchen, ¿qué tiene debajo de la ropa? ¿Un calzoncillo o una bombacha? Señora, yo soy Vivi, le dije. Y me dijo, te voy a preguntar de vuelta, ¿qué tienes? ¿Un pito o una chucha? Yo tenía 11 para 12. Y yo no respondí. Como no respondí, se enojó conmigo, agarró mi documento y me lo tiró por la frente, cayó al piso. Me dijo, agarra tu documento y mandate a mudar. Nos venía a faltar el respeto como venir disfrazado al colegio. Y yo me sentí muy mal. Fui hasta mi casa llorando, le dije a mi mamá volvió conmigo y en la escuela le dijeron que era culpa de ella. Si le hubiera aguantado a mi papá, los golpes de mi papá, yo no me hubiera hecho maricón. Intenté en otros espacios anotarme y no me dejaron, con menor violencia. Y lo que no hizo el sistema educativo en ese momento lo terminó haciendo los pajonales, como la mayoría de las chicas trans, no teníamos trabajo, no teníamos posibilidad de entrar al sistema educativo. Y yo no había elegido eso para mí, yo quería ser docente. Entonces ahí fue cuando me bloqueé y dejé de escribir la poesía que siempre le hacían mis maestros. Y yo aprendí a crecer en velocidad, el mundo en ese tiempo corría ligero y yo atrás de él. Y yo crecí viviendo una vida que no había elegido.
Salía a la salida del colegio, iba a la salida del colegio a esperar a mis compañeros para que ellos me enseñaran lo que ellos me negaron a mí a aprender. Yo iba con un cuadernito en blanco y un lápiz para ver qué estaban aprendiendo. Yo quería aprender, yo era retrasada en el colegio. Y ellos salían, íbamos a la plaza, que era una cuadra, intentando enseñarme lo que ellos estaban aprendiendo. Ellos no eran docentes y yo no tenía herramientas de aprendizaje, por lo tanto, yo volvía a casa con el mismo cuaderno en blanco, con el mismo lápiz sin escribir nada. Lo intenté varias tardes hasta que me di cuenta que no iba a aprender nada y dejé de intentarlo. Cuando vivís 10 años de una vida que vos no elegiste, y duele un montón, porque esos 10 años hubieron persecuciones, calabozos y violaciones adentro de los calabozos. A mí me llevaban presa por ir a buscar para comer, y los policías que me violaban, que eran todos pedófilos, ellos no tenían ningún tipo de sanción. Entonces, ¿dónde estaba la democracia? Para nosotros no existió. La democracia olvidó un pedacito de humanidad, en la cual todos tenían privilegio menos nosotras. Los edictos policiales nos criminalizaban, decían que nosotros no podíamos circular por espacios públicos. El karate me lo permitía, pero a medida que fui creciendo también me invisibilizó. Ellos me permitían competir, pues yo llegué a ser campeón argentino y me retiré del seleccionado argentino peleando con varones, y yo era el campeón. Y yo me retiré siendo campeón invicto, medallista de oro, pero la noticia no se podía visibilizar. Ellos estaban incumpliendo lo que, las normas, las reglas, podían haber sido sancionados, por lo tanto me invisibilizaron mis campeonatos. Claro que yo tampoco me preparé para ser campeón. Yo llegué a ser campeón argentino y me retiré como campeón invicto, pero yo nunca me preparé para ser campeón. Sí me preparé para no perder, que no es lo mismo. No es lo mismo, porque cuando iba a pelear yo me maquillaba mucho, porque de alguna manera me enfrentaba a una autoridad represiva y lo que yo quería era devolverle los puñetazos que el machismo intentaba darnos. Para ellos era una ofensa que una persona maquillada, mujer, puto, lo que sea, venga y le gane un combate. Si le ganaba otro hombre, podían asumir la derrota, pero que le gane una marica no lo podían aceptar. De alguna manera a ellos les estaba faltando respeto, pero para mí era una manera de empoderarme y de que la mujer viera que si yo lo sé, ella también lo podía hacer. De alguna manera intentaba ser mi mamá y que el agresor sea mi papá y devolverle cada puñetazo. Cuando el combate terminaba no iba a ser yo la que esté sangrando en el piso. Eso ya lo había vivido antes. A mí me seguía faltando educación. Yo iba a hacer karate porque yo quería estar en la escuela. El karate era la única manera que tenía para visibilizarme. Cuando viviste 20 años de una vida que vos no elegiste y duele más que los 10 anteriores. Cuando viviste 30 años de una vida que vos no elegiste, y ahí ya es el principio del fin. Porque es el momento donde nosotras esperamos morir y deseamos morir. Realmente deseamos morir. Para mí levantarme después de los 40 y pico de años a mirarme al espejo para prepararme para ir a la zona roja, el espejo me devolvía la imagen de una mujer vieja, cansada y triste. Porque yo no era eso lo que había soñado para mí. Yo quería ser docente. En esos tiempos se me diagnosticó cáncer y yo pensé que era la oportunidad única de poder morir sin tener que suicidarme. Nunca me hubiera suicidado porque mi mamá me permitió ser. Si yo me suicidaba era decirle a ella: te equivocaste, si no me hubiera dejado hacer esto yo no me hubiera suicidado. Entonces la vida me había hecho fuerte, era campeón de karate, ya la vida me había enseñado a unir trozos de lo que ya estaba roto. Yo no me iba a suicidar, pero el cáncer me iba a terminar de matar y eso es lo que yo deseaba. Finalmente el tratamiento lo hice porque mi mamá se puso muy mal con la noticia, yo no esperaba que salga mal y no, ¿qué pasó? Salió bien. Y entonces yo me enojé con Dios y le dije: ¿para qué me da más vida? ¿Estás ensañado conmigo por ser puto? ¿Tanto me querés castigar? Claramente yo no me conocía porque era una persona que siempre quería morir. Después del cáncer yo entendí que ya no quería ir más a la zona roja, pero tenía que ir sí o sí a buscar más dinero para que se invertir en un kiosquito y dejar de ser puta. La cuestión es que fui a buscar una habitacional y en el habitacional te ofrecían como requisito, tenía que acceder a algún tipo de talleres, marroquinería, tapicería, carpintería, todo muy de macho. Y dije: eso no me gusta, ¿deporte no hay? No, deporte no hay. Entonces dije: no, entonces me voy. La persona que lo elegía recibía una cometa por acomodar las trabas en algún lugar. Me dijo: mira, si querés puedes retomar los estudios, no sé qué estudios tenés, ¿querés ir a la escuela? Y aunque le parezca mentir, fue la única propuesta que yo definitivamente le dije que no. Ya había buscado durante mucho tiempo, que se me negó, me había encerrado todas las puertas y ya cuando me ofreció yo ya me sentía muy vieja y muy cansada y muy triste. Dije: yo ya no voy a la escuela con un chico de 12 años que sepa matemática y que yo ya me la había olvidado. No, la escuela es lo único que no. Todo lo demás puede ser, pero la escuela no. Cuando vi que yo no estaba muy convencida y se iba para su cometa, dijo: acompáñame a este lugar que te voy a llevar a los de los amigos que te van a dar la firma y conseguir tu beneficio. Ah, hubiéramos arrancado por ahí. Fuimos. Llegamos a Federico Lacroze, 4181, quinto piso, y no sé por qué yo bajé el ascensor y entré al edificio sin mirar lo que decía el cartel de entrada. Ahí nos atendió un chico correntino que hace ratito lo vieron en esta filmación, y habiendo chicas trans, yo no sabía que era ahí. Se pusieron a hablar entre ellos y
En un momento él se dio cuenta que yo no estaba entendiendo dónde estaba y dijo, Chamiga, ¿vos te venís a inscribir? Ya cuando me dijo Chamiga, yo ya me senté en casa porque mi familia estuvo correntina. Y yo dije, no sé, ¿qué es acá? Y me dijo, esto es una escuela. ¿Cuándo me dijo que era una escuela? Yo quería pegar un cachetazo a la que me llevó, pues yo le había dicho que no quería ir a la escuela. Y ella, sin conocerme, porque me conoció esa tarde, dijo, no, lo que pasa es que la tuve que traer engañada porque ella prefiere ser puta antes que ir a la escuela. Y ella no sabe cuánto me lastimó, porque yo hubiera dado mi vida por haber podido ir a la escuela y no haber sido puta. Por respeto a la persona que me recibió, dije, bueno, está bien, ¿dónde hay que anotar si me voy? Yo y me aporto firma. Dije, le doy cualquier nombre, si tú ni me conoces. Le doy cualquier nombre y me voy a la mierda, no vengo más. Cuando iba entrando, que me dijo, seguime, te voy a tomar los datos, me dijo, ¿cómo es tu nombre? Viviana González, dije yo. Terminé de decirle el nombre y digo, mira puta, si yo le iba a mentir mi nombre. Se había arrancado mal. Después me dijo, ¿me decís tu documento? Yo, si le miento, me pide que le repita, no me voy a acordar. Bueno, dale, está. Mientras estaba tomando los datos, dijo, ¿qué quilombo me meto? ¿Tú me venías a buscar? ¿A dónde me venías a buscar? Voy a tener que venir. Yo no quería venir. Era una persona que no quería más ir a la escuela, que quería morir, pero evidentemente yo no me conocía muy bien, porque él terminó de tomarme los datos, se levantó la cabeza y me dijo, bienvenida a la Mocha Celich, amiga, bienvenida a la escuela, acá vas a empezar tu escuela. Se terminó de decirme bienvenida, se levantó y me abrazó. Si ese abrazo me lo hubieran dado cuando yo tenía 12 años, si me hubieran dicho bienvenida a la escuela a los 12 años, yo me hubiera ahorrado 30 años de querer morir. Yo ya hubiera sido la docente que yo soñé, hubiera sido una muy buena docente y me hubiera ahorrado de palizas, de violaciones, de patadas, de pajonales. Yo hubiera sido quien yo quería ser. Muchas compañeras mías no llegaron a mi edad, nunca tuvieron ese abrazo de bienvenida. Y yo cuando me abrazó y me dijo bienvenida a la escuela, ahí recién yo bajé mi guardia, porque yo toda la vida tuve la guardia arriba y entendí que había una parte del mundo que no estaba contra mía y yo dije, ahora no me quiero morir más. Yo ese día dije, no quiero morir más, no hasta no terminar la escuela. Y yo dije, quiero terminar la escuela y salí de ahí. Y lo primero que hice fue llamarla a mi mamá y le dije, mami, me recibieron en una escuela. Del lado lloraba ella, del otro lado lloraba yo. Y yo me sentía como una criatura de 12 años porque estaba, tú voy a estar en la escuela, voy a estar en la escuela. Yo me quedé con la imagen de que en la escuela estaba el pelotudo de Cristóbal Colón con la carabelita. Y ahí no era así, era un espacio todo gris y mueble. Y yo dije, esto es un secundario. Por primera vez, a mis 40 y tantos años había pisado un secundario. Y el primer día que iba a venir la profesora, yo decía, va a entrar la señorita, va a entrar la señorita. Pues yo me quedé con esa imagen de la escuela y entró María Victoria Arias, pelo largo, dijo, soy profesora de lengua, soy feminista, soy poeta. Y digo, ay, mata chapa, dije yo. Yo dije, qué bueno. Cuando dijo poeta, yo ya me quedé ahí, como que ahí esto va a estar bueno. Y ella leyó una poesía de su autoría para meternos en el contexto de la clase. Y yo lloraba a moco tendido, la verdad me chupaba un huevo, yo estaba a moco tendido ahí escuchando. Y ella vino y me abrazó. Y ella dijo, ahora escriban ustedes. ¿Qué me están pidiendo que escribamos? Era una rosa leyendo. Y dijo, escriban algo que quieran decir. No entendíamos. Y ella una palabra dijo, seguramente dentro de ustedes hay un niño que tiene algo para decir. Y evidentemente yo tenía un niño que tenía muchas décadas por escribir, porque yo no sabía lo que quería escribir, pero apoyé mi lápiz en ese mismo cuaderno que tenía desde los 12 años, que lo llevé el primer día de clase, que me seguía acompañando blanco y vacío. Apoyé el lápiz y al día de hoy lo llené de poesía. Y hoy, después de muchos años, ya egresé de la Mocha Celich, hace años que me fui del 2018, y yo vuelvo todos los años a la Mocha Celich a recibir a las nuevas ingresantes para darle abrazos de bienvenida, porque para mí fue muy significativo y fue lo que me ayudó a quedarme. Y si la vida me permite, pues soy una persona que tiene cáncer y lo voy a tener por siempre porque no es curable, pero no me impide hacer todas estas cosas que quiero hacer. Hasta que la vida me acompañe, la salud me acompañe, y si llego a ser viejita, yo voy a ir todos los martes y lo prometo a dar bienvenida a los ingresantes. Y si la vida no me deja llegar al siguiente marzo, yo hoy me puedo morir en paz porque yo di y recibí abrazos de bienvenida a la educación. Mariana es una amiga, una compañera de muchos años, y no sé, ¿querés contarnos un poco? No voy a preguntar más, digan lo que quieran. ¿Querés contarnos un poco cuál es tu rol en la Defensoría y en qué están trabajando? Sí, gracias. Sí, igual imposible, o sea, imposible, no hay nada que pueda decir, no hay nada que decir después de la historia de Viviana. Porque en parte, un poco lo que puedo traer acá es una visión más institucional, digamos,
de lo que es la realidad de las personas trans, pero en realidad todo nuestro trabajo, toda nuestra militancia, todo nuestro movimiento es que haya un espacio para una voz propia, ¿no? Decimos un poco eso, y acá está la voz propia. No hay nada que decir sobre la realidad de las personas trans. Yo les puedo decir los datos del Observatorio de Violencia, de Crímenes de Odio, los podemos repasar, digamos. Vamos a ver que la realidad de las personas trans es una realidad de profunda marginación, digamos, de rotura de todas las redes de contención sociales que debe haber desde el minuto 1 para toda la comunidad de la diversidad sexual, especialmente para la comunidad trans y especialmente para las mujeres trans. También esto es algo a remarcar, digamos, tiene como inicio el momento donde hay una expulsión del hogar, digamos. Este es uno de los... Y lo siguiente que se refuerza es con la expulsión del sistema educativo. Entonces, qué importante el trabajo de la Mocha. Yo soy activista, yo soy militante, hoy además es el día de la militancia peronista, pero es el día de la militancia y como tal, digamos, me parece que en ese marco es importante también hablar del rol militante, porque en realidad ninguna de nuestras experiencias institucionales, ni de la Defensoría LGBT o el Instituto contra la Discriminación, ni del Mocha Ceres también como institución, efectivamente viene de tecnócratas, digamos. O sea, somos militantes, somos activistas que en realidad a través de mucha lucha y de mucho trabajo accedemos o construimos a veces de la nada determinados lugares. Utilizamos las herramientas, las pocas herramientas que el Estado a veces pone a disposición para generar un marco de contención, para generar un marco de encuentro, para utilizar las herramientas que podemos en función de la mejora de nuestras vidas. Lo que queremos es vivir en sociedad, vivir con igualdad, vivir con derechos, vivir con dignidad, acceder a las mismas experiencias humanas, ¿no? Porque siempre hay como una cuestión, ¿no? de pensar desde la salud de los distintos ámbitos, ¿no? En realidad es la experiencia humana, digamos. O sea, queremos sentirnos mal y poder acceder a un MNI. Queremos poder cumplir, llegar al sistema educativo y que no haya una expulsión, digamos, temprana. Queremos tener un problema y poder ir con mamá, papá o cualquier padre y decir, me duele tal cosa, me pasa tal otra, siento tal otra, y que no nos echen de nuestra casa, que haya un acompañamiento. Entonces, en realidad, yo miraba el documental realmente y lo que pensaba es que es fascinante nuestro movimiento. Qué orgullo nuestro movimiento, digamos. Esto me parece, con toda la diferencia, con toda la diversidad que tenemos, con todas las internas que tenemos, como cualquier movimiento. Pero qué orgullo nuestro movimiento, que logra tomar la historia de alguien como Mocha, que logra tomar la historia de alguien como Nadia Chazú, como Claudia Pía Borgraco, digamos, que son referentes, Loana, Diana, digamos, que son referentes con niveles de marginación y también una potencia de lucha increíble. Y tomamos esos nombres y no los usamos solamente como bandera, los usamos efectivamente como instituciones, los usamos como búnkeres, los usamos como organizaciones, los usamos como cooperativas, los usamos como espacios. ¡Qué fuerza! Qué movimiento increíble para admirar que tenemos, digamos. Yo por ahí rescato más eso que otra cosa. La Defensoría es uno de esos espacios. La Defensoría es un espacio que está llevado adelante sobre todo por personas de la diversidad sexual que de a poquito, empezó en el 2014 en realidad, desde un convenio de la Federación Argentina LGBT con la Defensoría del Pueblo, que ya venía la Federación haciendo un trabajo de organización, digamos, de una mirada en un acompañamiento institucional, de una toma, digamos, de denuncia, como hacen la mayor parte de organizaciones, digamos, y logra construir un espacio que al comienzo era muy chiquito institucional, que hoy es un espacio más grande, pero que todavía falta, obviamente, construir, que no llega a todos lados, que nunca alcanza, porque en realidad la mayor parte de las cosas que hacemos nunca alcanza. Ojalá alcanzase para que este tipo de historias se terminen y no existan, hoy siguen existiendo. Por suerte, en realidad, hay una idea que si bien cuando vamos, una de las tareas que hace de la Defensoría LGBT, que yo formo parte de ese espacio, es el área de capacitaciones, talleres, charlas, digamos, que es una de las cosas que hacemos. Vamos básicamente a lo que nos llamen, vamos a muchísimas, a mí me gusta muchísimo ir a escuelas, así que soy una de las encargadas de las escuelas secundaria, primaria, me encanta, porque es un desafío, porque es un espacio donde la mayor parte de nosotros vivimos efectivamente violencia y discriminación en distintos niveles, de distintas maneras, más expulsión, una expulsión más clara, una expulsión menos clara, pero han sido espacios difíciles, digamos, para cualquier persona de la diversidad sexual en términos generales, así que me gusta mucho. Y hay como una idea, digamos, de las instituciones, sobre todo los docentes, que por ahí, sobre todo docentes
en Capital Federal, digamos, una idea como que, bueno, las nuevas generaciones ya lo resolvieron. Y siempre hacemos un parate, ¿no? Como, no está resuelto. No está resuelto porque una vez, y esto lo sabemos muchísimo y ahora se ve claramente, una vez que pensamos que algo ya está saltado, es el momento donde empieza a retroceder. Entonces, si algo aprendimos como movimiento es que en realidad, de la misma manera que se dijo en su momento, conquistamos la democracia, y la comunidad trans dio claramente testimonio de que la democracia no estaba conquistada, que faltaban muchísimas áreas de la democracia y que visibilizaba una violencia institucional que había socialmente, no solamente hacia la comunidad trans, digamos que las comisarías de la policía seguían siendo centros de detención clandestino, no solo para la comunidad trans, sino para muchas comunidades de la Argentina, las juventudes de los barrios populares también tenían claro eso, digamos. Entonces se visibilizó la comunidad trans, que la democracia no empezó en el 83, digamos, para mucha parte de la sociedad argentina. Si cambiamos la educación, no solamente en Mocha, digamos, como experiencia, sino la educación tradicional también, si cambiamos la perspectiva docente, si cambiamos la formación docente, posiblemente cambiemos la realidad de todas nuestras identidades. Porque en el momento, y si sigue habiendo esa expulsión temprana del hogar, tendría que ser el sistema educativo el que nos genere una casa. Esa casa que se nos priva en determinado momento, tendría que el sistema educativo poder solventar ese espacio y no que sea el recuerdo de esa primera expulsión que tenés. Cuando mamá me acepta, el sistema educativo me expulsa, digamos. ¿Por qué tenemos que decidir? ¿Por qué no puede ser integral? En ese sentido de que abogamos por soluciones integrales, por perspectivas integrales. Justamente porque la marginación, la violencia y la discriminación también es integral. Por eso necesitamos un movimiento grande, fuerte y diverso que pueda accionar en distintos ámbitos, de distintas maneras, pero que en ningún momento deje de moverse.